La posibilidad de un acuerdo de cese definitivo de hostilidades por parte de las FARC dentro del conflicto armado es la noticia más importante en Colombia en una década. Sin embargo, hace parte de un proceso con pros y contras que se dan en un escenario donde la violencia de toda índole en Colombia sigue latente, con todos los hechos de victimización que suceden a diario en nuestro país. Si bien es una noticia muy positiva para el país, tener de nuevo la posibilidad de que se firme la paz con las guerrillas de las FARC y muy posible también con el ELN, y es un esfuerzo en donde hay que rodear al gobierno nacional y a las delegaciones de estas propias guerrillas para que con ese acompañamiento internacional consigan pronto firmar pactos de paz. Es una oportunidad histórica que no hay que dejar. Sin embargo, en este seminario, como en muchos sectores de la sociedad, se escuchan voces críticas porque, si bien se han difundido los acuerdos parciales logrados, hay un divorcio entre lo que sucede en La Habana y lo que sucede en el país. Un divorcio en el sentido que no se está haciendo toda una movilización necesaria por la paz. Hay agendas desde la ciudadanía, hay agendas desde los movimientos sociales. En Nariño ha tenido mucho peso el impacto del paro agrario ante el resentimiento de los sectores campesinos y productivos en lo rural. Ha tenido también en Nariño gran importancia el tratamiento, por ejemplo, del tema minero. Desde luego sigue teniendo una importancia cardinal el tema indígena. Hay una dinámica también de movimientos sociales, que esto muestra que, como se puso de presente por los participantes en el seminario, no hay una convergencia, una complementariedad entre estas agendas sociales y las agendas de la paz. Allí hay una conclusión que es buscar superar esa distancia, ese divorcio, que las agendas sociales, para este caso de Nariño, pero en las distintas regiones del país, tengan eco efectivo, que se dé respuesta a las propuestas que ya se enviaron desde esta región a la mesa de negociación de La Habana, y que si bien la mesa debe trabajar sin interferencia y tiene su propia dinámica, que se entienda desde el gobierno nacional y desde distintas dinámicas que el tema de la paz debe ser un tema de amplio debate nacional, de amplia participación y de construcción de consensos desde lo social, desde la base ciudadana y desde las autoridades territoriales y desde todos los esfuerzos que se puedan cuajar desde Nariño y las distintas regiones. Esfuerzos que sin duda deben recopilarse e incluirse en las agendas de paz regionales. Experiencias consolidadas desde la tradición, el folclore, la educación, la comunicación, la organización comunitaria, entre muchas otras, que demuestran cómo dentro de los escenarios de conflicto en los territorios han logrado gestarse, organizarse, gestionarse y visibilizarse agentes de paz, los cuales han logrado crear impactos en sus comunidades buscando ese fin. Carlos. Hoy en día la construcción de la paz tiene un segundo elemento y es poder recoger las distintas historias y los distintos procesos no contados o no registrados oficialmente y que se encuentran allí como parte de esa memoria, algunas veces fragmentada, otras veces solamente en permanencia de los mayores, pero que se hace necesario hablar hoy de la paz desde la memoria de las regiones. Esto, de alguna manera, algunas entidades como el Centro de Memoria Histórica o los procesos de verdad, justicia, reparación, los informes que se hacen en las regiones, empiezan a reconocer la importancia de construir la paz también a partir de lo que ha sido el conflicto. Si bien es cierto, el país no ha tenido tiempo para hablar de la paz y construir la paz, se ha hecho en medio del conflicto y eso ha implicado que los pueblos, las regiones, las comunidades empiecen a construir su historia. Hoy en día algunos de estos espacios se encuentran en la institucionalidad que esperan que a través de programas y planes se pueda reconstruir la memoria histórica, pero es apenas el inicio de este proceso. Se requiere una formación y se requiere una capacidad consciente, una decisión de parte de las comunidades, de parte de las instituciones, de las autoridades, de saber qué fue lo que pasó en los territorios.
por qué se llegó a los niveles de conflicto y a las consecuencias que se tiene, cuáles son las responsables y cómo se ha dado el conflicto en los territorios, develando los intereses, las alianzas y todos los factores que en ello intervienen. Estos seminarios y estos espacios contribuyen a que esa memoria vuelva a ponerse como parte de la construcción de paz. Hoy en día necesitamos es que desde la educación, desde la institucionalidad, desde lo formal de las autoridades, también empiecen a trabajar la memoria de cómo ha sido la construcción de la institucionalidad en medio del conflicto armado. Para ello es muy importante avanzar en que cada una de las entidades, en que cada uno de los espacios institucionales se pregunten cuál es su propuesta de paz, qué tienen para aportarle a la paz en el país, porque la paz no es solamente los que han vivido y los que se han visto afectados por el conflicto. Solamente desde allí es que podremos hacer un rescate verdadero y real de lo que ha sido la paz en los territorios. La paz se ha convertido en la temática central del país e incluso las posiciones sobre un escenario de posconflicto deja entrever un optimismo que se distancia de una realidad nacional que vive día a día el conflicto de una manera cruda. Resulta muy difícil, por no decir incoherente, hablar de paz cuando todavía está vigente el conflicto. Esta es una gran dificultad en el diseño de esta negociación. Como lo ha repetido el gobierno nacional, se está negociando sin cese al fuego. Y muy posiblemente se llegue hasta el final de la negociación sin cese al fuego. El mismo gobierno no es partidario del cese al fuego. Tan solo ha habido ceses unilaterales, pero temporales de la guerrilla. Esto manda un mensaje difícil de entender por la sociedad. Si hay conversaciones, si hay disposición a la paz, ¿por qué no cesar los enfrentamientos y evitar víctimas? Que además resulta demasiado cuestionable el que se sigan produciendo víctimas y se siga produciendo violencia cuando ya hay disposición para la paz entre las partes que están negociando en la mesa. Pero en todo caso, también es necesario entender que en tanto avance la negociación y llegue ya a resultados finales, podrá llegarse también a que cese el fuego y a que se supere el conflicto armado. De manera general, por eso, no obstante que no se está produciendo el cese al fuego definitivo, sellados los pactos de paz que esperamos sean pronto, a lo sumo el año entrante o máximo a inicios del año siguiente, podrá ya con el agotamiento de las conversaciones de la agenda, llegarse a la refrendación y llegarse al desarme y llegarse a un cese al fuego definitivo.